Bueno, bienvenidos a una sesión más del Círculo Bastiat en este ciclo, a lo largo del cual vamos a terminar de comentar el libro de Rigoberto Stuart, La magia y el misterio del comercio. En el ciclo anterior centramos la atención en la parte 2 del libro, las concepciones erróneas en torno al libre comercio, y en este ciclo vamos a centrar la atención en la parte 3, que Rigoberto Stuart le puso el nombre de efectos del comercio, ¿sí? Y el primer capítulo de esta parte 3 es el que tiene que ver con el tema del comercio y riqueza. Comercio y riqueza. A ver, antes que nada, creo yo que vale la pena aclarar un punto que Rigoberto no toca a lo largo del libro. A ver, la diferencia entre intercambio y comercio. La diferencia entre intercambio y comercio, ¿sí? Una cosa es que dos personas intercambien, con lo cual pretenden elevar su nivel de bienestar porque valoran más lo que reciben que lo que dan. Y otra cosa muy distinta es ese agente económico que tiene por oficio la actividad comercial y que pues es un intermediario entre lo que yo llamo el productor original y el consumidor final. ¿Sí? Y obviamente que este agente económico, que es el comerciante, como todos los agentes económicos, tiene como objetivo obtener una ganancia, para lo cual el precio al que le vende al consumidor final tiene que ser mayor que el precio al cual le compró al productor original. ¿Sí? Entonces es interesante esta diferencia, ¿no? Porque si bien es cierto que ya el intercambio, ¿sí?, nos ayuda a elevar nuestro nivel de bienestar, porque, insisto, valoramos más lo que recibimos que lo que damos, la actividad que realizan los comerciantes potencia de manera muy importante esos intercambios. A ver, imagínense ustedes, nosotros aquí en la Ciudad de México, si uno de estos días quisiéramos comer, ¿sí?, un cóctel de camarones y tuviéramos que ir hasta Veracruz, ¿sí?, donde están, llamémosle así, los productores originales, los pescadores que están sacando el camarón del mar para comer ese cóctel de camarones. Bueno, pues nos saldría carísimo, ¿no? Gasolina ida y vuelta, casetas ida y vuelta, probablemente quedarnos una noche a dormir en Veracruz y todo por un cóctel de camarones. Si ustedes ahorita quieren un cóctel de camarones, pues a pie se pueden ir aquí a las marisquerías del mercado de Mixcoac y conseguirlo a un precio mucho menor del precio total que tendrían ustedes que pagar si tuvieran que ir a Veracruz. Y gracias a quién, sí, es que podemos nosotros, supuesto el caso de que quisiéramos comer un cóctel de camarones, conseguirlo a un precio mucho menor, pues gracias a los comerciantes que traen el camarón desde las costas del país al altiplano aquí en la Ciudad de México, ¿sí? Y esto lo menciono porque a lo largo de la historia al comerciante no siempre se le ha visto con buenos ojos, ¿no? Hay inclusive que dice que el comerciante pues no es más que un intermediario entre el productor original y el consumidor final, y que como intermediario pues no agrega absolutamente nada, que lo que importa es la producción y luego el consumo, y que este agente económico que es el comerciante pues está entre el productor original y el consumidor final y que no agrega absolutamente nada, ¿sí? Lo cual es total y absolutamente falso, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace el comerciante? Acorta la distancia y el tiempo entre el productor original y el consumidor final. Y aquí hay dos variables involucradas, distancia y tiempo. ¿Qué distancia tendría que recorrer yo si tuviera que ir a Veracruz, ¿sí?, para poder comer un cóctel de camarones? Bueno, 400 kilómetros de ida más 400 kilómetros de regreso, 800 kilómetros. ¿Qué distancia tengo que recorrer yo si quiero comer un cóctel de camarones y lo consigo aquí en las marisquerías del mercado de Mixcoac? Pues a lo mejor no es más de 1 kilómetro, ¿no? De 1 kilómetro a 800 kilómetros. Si tú lo que quieres es comer lo más pronto posible un cóctel de camarones, pues evidentemente te vas por el kilómetro. Y lo relacionado con el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo me llevaría ir y venir a Veracruz? Bueno, en el mejor de los casos un día, ¿no? Vamos a suponer que salimos 5 de la madrugada, estamos en Veracruz 10, 10 y media, nos pasamos un par de horas en Veracruz y regresamos y volvemos a estar aquí en México 6, 7 de la tarde, 12, 13, 14 horas. ¿Cuánto tiempo me lleva
ir al mercado de Mixcoac, a las marisquerías, a comerme un cóctel de camarones. Media hora, 45 minutos, ¿no? Ya si voy con algún amigo y se arma la plática sabrosa, pues a lo mejor estamos un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, la tarea del comerciante es acortar la distancia y el tiempo entre el productor original y el consumidor final. Ahora, es cierto, eso eleva el costo y aumenta el precio. A ver, ¿qué quiere decir esto? Un cóctel de camarones, ¿en dónde? ¿En Veracruz o en el mercado de Mixcoac? Debería de tener un menor precio. ¿En dónde? En Veracruz, ¿sí? Porque, ¿cuál es el inconveniente de los camarones que te están ofreciendo aquí en el mercado de Mixcoac? Bueno, pues que tuvieron que recorrer por lo menos 400 kilómetros y allá hay un costo de transporte, ¿no? Allá hay un costo de transporte. Entonces, claro que sí, el precio de un cóctel de camarones en el mercado de Mixcoac puede ser superior al precio de ese mismo cóctel en Veracruz, ahí literalmente, ¿sí? En la playa, ¿sí? Pero ojo, ¿sí? ¿Cuál es el precio correcto? ¿Sí? ¿Cómo se calcula el precio correcto de un cóctel de camarones si ustedes tienen que ir hasta Veracruz a comprarlo? Pues los 2 tanques de gasolina, la cantidad de casetas, etcétera, 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 ¿sí? Perdón. Y el tiempo, ¿no? Que dicho sea de paso es el más escaso de todos los recursos, ¿no? De todos los recursos, ¿sí? ¿Cuánto le costaría al consumidor final ir a comprar, por ejemplo, un cóctel de camarones directamente con el productor original? ¿Ustedes conocen a alguien que ha dicho, ¿sabes qué? Mañana no voy a venir a trabajar porque me voy a ir a Veracruz a comer un cóctel de camarones? Yo no. Hombre, a lo mejor quieres ir a Veracruz porque Veracruz es muy bonito, que lo es, a mí me fascina Veracruz, pero bueno, no vas a Veracruz nada más a comerte un cóctel de camarones, ¿no? Si lo que quieres es un cóctel de camarones, pues te lo vas a comer aquí a las marisquerías del mercado de Mixcoac. Entonces es importante tener en cuenta esta diferencia entre el intercambio y el comercio, entendiendo por comercio una actividad que al final de cuentas lo que hace es reducir los precios. Reducir los precios. A ver, es cierto, ¿sí? El precio de un cóctel de camarones en las marisquerías del mercado de Mixcoac tiene que ser mayor al precio de ese mismo cóctel en Veracruz, por la distancia, ¿sí? Pero ustedes, si lo único que quieren es comerse un cóctel de camarones, nada más, ¿a dónde se van? ¿Al mercado de Mixcoac o la emprenden rumbo a Veracruz? Pues al mercado de Mixcoac. En ese sentido, el precio es mucho menor, ¿sí? Es mucho menor, ¿sí? Bueno, quería aclarar este asunto porque Rigoberto no lo aclara, ¿no? El comercio, ¿sí? El acortar la distancia y el tiempo entre el productor original y el consumidor final sí es una actividad económica legítima, una actividad económica que nos ayuda a los consumidores a elevar nuestro nivel de bienestar al poner a nuestra disposición bienes y servicios que de otra manera a lo mejor nunca consumiríamos, ¿no? Si no hubiera alguien dispuesto a traer los mariscos de las costas del país al altiplano, ¿sí? Bueno, pues ¿cuántas veces podríamos comer mariscos aquí en la Ciudad de México? Nunca, ¿no? Y tendrías que ir al Atlántico o al Pacífico si quisieras comer aquello, ¿sí? Si quisieras comer aquello, ¿sí? Bueno, ese sería el primer punto que quiero tocar, ¿sí? El tema del comercio, porque el capítulo se llama Comercio y Riqueza, no nada más intercambio. Aquí estamos ya hablando de ese personaje que es el comerciante. Adelante. Sí, una pregunta. En cuanto a tu experiencia y conocimiento, ¿cuál es la razón o las razones que haya, o los pretextos tal vez que tienen los regímenes totalitarios y semi-totalitarios como en México durante los 70, 80 para culpar de todas las calamidades económicas a comerciantes intermediarios? Primero que nada porque no entienden la labor que desempeñan y segundo porque pues son los actores que están allá a la vista de todos, ¿no? A ver, tú llegas a comprar un paquete de sopa de pasta a la tienda y don Felipe, el dueño de la tienda, te dice pues con la pena de que ya el precio que la semana pasada era 13 pesos, ahora es 15 pesos. Bueno, ¿a quién le echas la culpa del aumento en el precio? Pues al comerciante.
Ahí están los comerciantes que están aumentando los precios de los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. Pero claro, a ver, ustedes le preguntan a don Felipe, el dueño de la tienda, oiga, ¿y por qué me está usted ofreciendo el paquete de sopa de pasta a un precio mayor en comparación con hace 15 días? Ah, pues porque a mí el comerciante al mayoreo allá en la Merced, a donde lo voy a comprar, pues ya también me lo aumentó. Entonces yo no estoy haciendo más que trasladarle a usted el precio que aumentó aquel. Bueno, y si vamos con aquel y le preguntamos, ¿y usted por qué aumentó el precio? Ah, pues es que a mí el que me vendió a su vez esto aumentó el precio. Claro, y si nos vamos hacia atrás, pues tiene que haber un primer paso en el cual alguien aumentó el precio, ¿sí? Aumentó el precio. Ahora, a ver, esa es una pregunta interesante. Una cosa es que aumente el precio de las sopas de pasta y otra cosa es un alza generalizada de precios, que es lo que entendemos en términos generales por inflación. Son cosas totalmente distintas, ¿no? ¿Sí? Es que aumentó el precio del jitomate y entonces la inflación está desbocada y cómo es posible que Carstens diga que estamos en mínimos históricos si a la pobre de doña Lupita el kilo de jitomate en el mercado del San Pedro de los Pinos le costó 4 pesos más. La inflación está desbocada. No, a ver, espérame. Esa es una manera totalmente errónea de ver las cosas, ¿no? De ver las cosas, ¿sí? Porque al final de cuentas la inflación supone un alza en el índice de precios al consumidor, que es así como se mide, ¿no? El que haya aumentado el precio del jitomate no necesariamente quiere decir que haya inflación. Simple y sencillamente eso se podría explicar porque la relación oferta-demanda de jitomate varió, ¿sí? Vamos a suponer que el mercado estaba en equilibrio, la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida de jitomate y en equilibrio el precio es 15 pesos el kilogramo. ¿Qué sucede si por las razones que ustedes gusten y manden, la demanda aumenta y la oferta se queda igual? Bueno, pues que en ese mercado va a haber escasez, ¿sí? ¿Cómo se corrige esa situación de escasez? Aumentando el precio, con lo cual los consumidores marginales, los que ya no están dispuestos a pagar ese precio mayor, tienen que salir del mercado. Y a lo mejor a ese precio mayor, productores a quienes no les salía rentable producir jitomate, dados sus costos de producción, a ese precio ya les conviene, ¿no? O la inversa, ¿no? ¿Sí? La cantidad demandada permanece igual, pero hay una reducción en la oferta porque este año una plaga acabó con una tercera parte de la cosecha, entonces la oferta de jitomate va a ser menor. Bueno, pues nuevamente va a haber ¿qué? Escasez, ya no por un aumento en la demanda, sino por una caída en la oferta, y el precio del jitomate tendrá que aumentar, ¿no? Tendrá que aumentar. Ahora, pero qué barbaridad, si aumenta el precio del jitomate, la gente se va a morir de hambre. Bueno, sí, solo sí, el único alimento a nuestra disposición fue el jitomate, ¿no? Lo cual no es cierto, ¿no? Lo cual no es cierto, ¿no? Aquí con el jitomate no sucede tanto, pero sí pasa cuando aumenta el precio de la tortilla, ¿no? Pareciera ser que el aumento en el precio de la tortilla es una verdadera puñalada en la espalda de cada mexicano, ¿no? Aumenta el precio de la tortilla, nos vamos a morir de hambre. Bueno, primero que nada, la tortilla no tiene bienes sustitutos. El pan, no es lo mismo un taco que una torta, ¿no? Pero si la tortilla ya está muy cara, pues ¿sabes qué? Dejas de consumir tortillas, dejas de comer tacos, te vas al bolillo y te preparas tortas, ¿no? Y miren, esto es algo muy interesante, ¿no? Porque el otro día alguien me lo comentó. Dice, a ver, aquí mucha gente acusa a la Bimbo de monopolio. Bueno, ¿qué? El pan Bimbo, el típico pan Bimbo que se llamaba de caja y ahora es de bolsa, ¿no tiene sustitutos? ¿No hay otros tipos de pan? ¿Sí? Entonces, ¿hasta qué punto realmente Bimbo es monopolio? Ah, pero es que si lo que tú quieres es un sándwich y no una torta, pues entonces necesitas pan Bimbo, no un bolillo. Bueno, de acuerdo, ¿sí? Pero vamos a suponer que el precio del pan Bimbo se te hace ya muy elevado, ¿sí? Ya no estás dispuesto a pagar aquello, te vas a quedar sin pan, ¿no? Pues sustituyes el pan Bimbo por bolillos, ¿no? Y lo mismo podría suceder las tortillas de maíz con las tortillas de harina de trigo, ¿no? Claro, un taco de chicharrón en tortilla de harina de trigo ha de saber horroroso, ¿no? Ese sí tiene que ser tortilla de maíz como Dios manda, ¿no? Pero en fin, ¿no? Pero esa es una cosa muy interesante. ¿Por qué muchas veces le han echado la culpa a los comerciantes, ¿no? ¿Sí? Porque son los que se ven. A ver, para que tú llegues a la conclusión de que la inflación se genera en los bancos centrales, tienes que hacer toda una construcción lógico-deductiva
que mucha gente ni le interesa, ni sabe por dónde empezar, etcétera, etcétera. La inflación se debe a don Pepe, que míralo, ahí está retiquetando los productos y nos los está ofreciendo a un precio mayor. Pero si a don Pepe le preguntas, óigame, don Pepe, ¿y usted por qué está aumentando los precios? Pues porque allá en la central de abastos, a mí me los vendieron más caros. Y yo lo único que estoy haciendo es mantener mi margen de ganancia, ¿no? Lo cual es muy válido, ¿no? Ahora, a ver, otra cosa, señores. Ofrecer una mercancía a un precio mayor, ¿sí? ¿Es necesariamente algo malo, un delito, un pecado, algo moralmente detestable? A ver, no quisiera todo aquel que ofrece un bien o servicio cobrar el mayor precio posible. Pues sí, así como a la inversa, los consumidores quisiéramos pagar el menor precio posible, que viene a ser aquel que le permite al oferente recuperar su costo de producción. Ese es el menor precio posible, ¿no? ¿Sí? Ahora, vamos a suponer que consideramos que el que un oferente de algún bien o servicio aumente el precio bajo la filosofía de a ver si es chicle y pega, a ver si los consumidores están dispuestos a pagarme este precio mayor, lo hace y lo consideramos como algo éticamente reprobable. Bueno, frente a ese comportamiento éticamente reprobable del oferente, ¿cuál es la mejor defensa que tiene el consumidor? No comprar. Y si la mayoría, vamos a decirlo así, nunca lo había visto de esta manera, ejerce esa defensa, obligas al oferente a bajar el precio. Pero claro, tiene que ser la mayoría, no uno solo, lo cual nos remite de nueva cuenta a esto que yo he dicho ya varias veces, en el sentido de que los mercados son sumamente democráticos, ¿sí? ¿Qué quiere decir que los mercados son sumamente democráticos? Pues que en los mercados encontramos lo que la mayoría está dispuesta a comprar. Pero fíjense, un punto interesante, y perdón que lo repita si ya lo dije en alguna otra ocasión, así como los mercados son sumamente democráticos porque en ellos encontramos el tipo de bien o servicio que la mayoría quiere, también pueden ser 100% individualistas, siempre y cuando el consumidor esté dispuesto a pagar el precio. Déjenme ponerles un ejemplo. A ver, ¿qué tipo de corbatas encontramos en los comercios dedicados a ofrecer corbatas? Bueno, pues las que en ese momento están de moda y son las que le gusta a la mayoría de la gente. Ahora, claro, ahí puede haber una gama verdaderamente enorme, enorme, ¿no? ¿Sí? No hay una o dos, enorme. Pero a ver, vamos a suponer, fíjense, que yo lo que quiero es una corbata el doble de ancho de lo normal. Imagínense, el doble de ancho de lo normal. Color rosa mexicano. Con lunares púrpura del tamaño de una moneda de 10 pesos, porque el púrpura es el color de los emperadores, y en cada uno de esos lunares púrpuras, bordado con hilo dorado, el perfil de Snoopy. Bueno, a ver, señores, yo voy a Escapino y voy a encontrar esa corbata. No. Al menos que algún famoso empiece a utilizar ese tipo de y las ponga de moda, pero yo estoy seguro que si ahorita vamos a Escapino, no vamos a encontrar ese tipo de corbata. Ay, pobre de mí, ya me quedé sin mi corbata. No, claro que no. Porque si yo estoy dispuesto a pagarle a un sastre lo que el sastre me cobra por hacerme esa corbata, voy a tener mi corbata. Habrá que ver qué opina el sastre, ¿no? Mira qué tipo más excéntrico en cuanto a sus gustos en corbatas. Pero fíjense que esto es algo interesante y hay una diferencia fundamental con la política. En la política, si ganó el 51%, el otro 49%, que es prácticamente la mitad menos uno, se fastidió hasta las próximas elecciones. ¿Se fastidió? En economía no. Si yo en Escapino no encuentro el tipo de corbata que a mí me gusta, porque ese tipo de corbata no le gusta a la mayoría, y estoy dispuesto a pagarle el precio al sastre, el sastre me va a hacer mi corbata. Esto es lo interesante de los mercados. Son sumamente democráticos, pero también pueden ser tremendamente individualistas. Ahora, claro, ¿cuál es el precio? Pues que estés dispuesto a pagar el precio para que el sastre te haga aquello, ¿sí? Bueno, comercio y riqueza, ¿sí? Sí. También a la inversa funciona. ¿Cómo? Si un precio alto no es perverso. Y tampoco es perverso.
Sí. Y también un precio bajo tampoco es perverso ante otros productores. Así es, así es. Ahora, a ver, si a mí me preguntaran qué es mejor, pues precios bajos. Esto es clarísimo, ¿no? Y si me dicen qué es mejor, pues el menor precio posible, que es el que coincidiría con el costo de producción, ¿sí? ¿Qué se requiere para acercarnos a ese menor precio posible o lograrlo? La mayor competencia posible en esos sectores de la actividad económica o en esos mercados, ¿no? En esos mercados, ¿no? Pero si alguien, insisto, ¿sí?, bajo la perspectiva de a ver si es chicle y pega, aumenta el precio de lo que le ofrece a los consumidores, desde el punto de vista ético, ¿eso es reprobable? ¿No? Ojo, desde el punto de vista económico puede resultar un error, porque ¿qué pasa si a ese precio ya nadie te compra? Pues ¿sabes qué? Bájale al precio, ¿no? Bájale al precio, ¿sí? Pero no es necesariamente algo éticamente reprobable, ¿no? A ver, ¿ustedes no creen que a mí me gustaría cobrar 4 veces más de lo que cobro por mis conferencias? Y no 4, 8, ¿sí? Oye, ¿y por qué tú no cobras 8 veces más? Porque nunca lo he hecho, pero estoy convencido que si yo cobrara 8 veces más de lo que cobro, nadie me contrataría. Y de entrada nadie me contrataría porque yo no tengo el monopolio de las pláticas de economía en el país, tengo competencia, ¿sí? Si al que va a organizar una convención de negocios en Cancún me quiere contratar y yo le digo que le cobro lo que normalmente cobro multiplicado por 8, me dice, ¿sabes qué? Hay otras opciones más baratas, acorde a mi presupuesto, muchas gracias. Y si todo el mundo actúa así, si cobrando 8 veces lo que normalmente cobro, nadie me contrata, ¿a qué me obliga, sí, esa demanda de cero? Pues a bajar el precio, ¿no? Y me obliga, porque a ver, si yo de eso vivo, si esa es la principal fuente de mis ingresos y no hay demanda, pues hombre, bájale. ¿Qué es mejor o menos peor? ¿0 u 80? Vamos a suponer que yo quiero cobrar 200. 200 nadie me contrata. Y me empiezan a contratar a 80. Bueno, ¿qué es mejor? ¿Mantenerme en que yo cobro 200 y que nadie me contrate y mis ingresos sean 0? ¿O bajarle a 80 y que mis ingresos sean 80? Pues obviamente que mis ingresos sean 80, ¿sí? Bueno, riqueza. El título de este capítulo es Comercio y riqueza, ¿sí? ¿De qué depende el bienestar de las personas? Bueno, a ver, yo quiero plantear aquí 3 preguntas. ¿Qué es la riqueza? ¿De qué depende el bienestar de la persona? ¿Y cómo aumenta la cantidad de riqueza? A ver, ¿qué es la riqueza? Esto ya lo he mencionado muchísimas veces. La riqueza son los bienes y servicios con los cuales el consumidor satisface sus necesidades. Miren, esto es algo muy interesante. Yo vengo ahorita de una sesión en el IPADE con puros empresarios y uno de ellos dijo algo que es muy cierto, pero es nada más la mitad de la verdad. Dijo, bueno, al final de cuentas, ¿sí?, la función de la empresa en general y del empresario en concreto es generar riqueza, por ejemplo, para los accionistas de la empresa, ¿no? De acuerdo, pero ¿cuál es la única manera que una empresa tiene de generar riqueza para los accionistas de la empresa? Produciendo los bienes y servicios por los cuales los consumidores están dispuestos a pagarle. Es decir, produciendo riqueza para los consumidores. Si una empresa no produce riqueza para los consumidores y por lo tanto no genera ingresos, no puede generar riqueza para los accionistas. Pues ¿cómo le haces? No vendo, no genero ingresos, pues ¿dónde está, por ejemplo, el reparto de dividendos entre los accionistas? Es imposible, ¿no? Y esto es interesante, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, pero es que al final de cuentas la tarea de los empresarios es generar riqueza para ellos solos. No, no es cierto, porque la única manera que un empresario tiene de generar riqueza para él es produciendo bienes y servicios que los consumidores estén dispuestos a comprar. Y es en esos bienes y servicios en los que consiste la riqueza, ¿sí? Y tarde o temprano ese empresario se va a convertir en un consumidor, ¿sí?, que va a ir con el ingreso obtenido de la venta de esos bienes y servicios a comprar los bienes y servicios que él necesita y que alguien más produjo.
La riqueza son los bienes y servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades. ¿De qué depende el bienestar de la persona? El bienestar de la persona depende fundamentalmente de tres cosas, relacionadas obviamente con esos bienes y servicios: de la cantidad, la calidad y la variedad de los bienes y servicios de los que dispone uno. Y ojo, son tres variables las que determinan el bienestar de la persona. Primero que nada, cantidad. ¿Cuánto tienes? De entrada, ¿suficiente para satisfacer tus necesidades o te quedaste con hambre y con sed? Si te quedaste con hambre y con sed, pues no tuviste suficiente, aunque no te vas a morir de hambre y sed, pero lo suficiente como para satisfacer la necesidad no tuviste. Segundo, la calidad. La calidad es muy importante, porque la calidad, a mayor calidad, mejor satisfacción de una necesidad, ¿sí? A ver, ¿con qué tipo de calzado preferirían ustedes caminar a diario? ¿Con aquellos guaraches que había cuando yo era joven, de suela de tractor, de cuero, con los clavos, que si se hacía un poquito el clavo te cortabas el pie y que la verdad después de 10 minutos decías, ¿sabes qué? Pásame mis pantuflas? ¿O con los zapatos que normalmente traemos, que son mucho más cómodos? Ahora, claro, de andar descalzo a tener uno de esos guaraches de suela de rueda de tractor, claveteado con clavos y cuero, a no tener nada, pues yo prefiero eso. Pero de tener los zapatos que traigo puestos ahorita a uno de esos guaraches, pues prefiero estos, ¿no? Prefiero estos. La calidad del satisfactor. La calidad del satisfactor. No es lo mismo, si la necesidad que vamos a satisfacer es la sed, un vaso de agua 100% potable, a un vaso de agua más o menos encharcada, ¿no? Hombre, al final de cuentas, la segunda a lo mejor te ayuda a que no te mueras de sed, pero es mucho mejor satisfacer la sed con agua potable. Y luego, muy importante, señores, cantidad, calidad y variedad. Y variedad. Porque, a ver, ustedes tienen a su disposición la mejor agua potable que se puede conseguir en este planeta. La mejor, es una maravilla. Químicamente es una chulada. Pero nada más. Entonces no se van a morir de sed, pero sí se van a morir de hambre. Variedad. ¿En función de qué? Pues del hecho innegable de que los seres humanos no tenemos una necesidad, sino varias necesidades distintas que reclaman satisfactores distintos. El agua para satisfacer la sed, el alimento para satisfacer el hambre, el abrigo para satisfacer la necesidad que tenemos de abrigarnos, la aspirina para satisfacer la necesidad que tenemos de quitarnos el dolor de cabeza. Entonces, ¿de qué depende el nivel de bienestar de la persona? De la cantidad, calidad y variedad, ¿sí? Y variedad de los bienes y servicios de los que disponemos. Y la tercera pregunta, ¿cómo aumentar la cantidad de riqueza? La primera variable que dije es, nuestro bienestar depende, ¿sí?, de ¿cuánto? La calidad y la variedad. ¿Cómo aumentar, ¿sí?, la cantidad de riqueza? Vamos a decir, pues produciendo más. ¿De acuerdo? Produciendo más. Pero ¿qué condición se tiene que cumplir para que producir más sea rentable, ¿sí?, y no el camino directito a la quiebra económica? A ver, ¿qué quiere decir producir más? Producir más de lo que yo, productor, necesito para satisfacer mis necesidades. A ver, si yo fuera productor de zapatos, pues a lo mejor con producir 4 pares de zapatos al año, ¿sí?, para el autoconsumo estoy del otro lado, ¿no? Pero si yo produzco cientos de pares de zapatos a la semana, y obviamente no son para el autoconsumo, ¿sí?, sino ¿para qué? Para la venta, para satisfacer la necesidad de alguien más. Y la venta supone la posibilidad de intercambiar. Supone que haya comerciantes, ¿sí?, que, como dije yo, acorten la distancia y el tiempo entre el productor original de zapatos, que a lo mejor está en León, Guanajuato, y el consumidor final, que puede estar en Cancún o en Tijuana, ¿sí? Pero no se trata nada más de llevar
los zapatos de León a Tijuana y a Cancún, sino de que una vez en Tijuana y una vez en Cancún, ese acto de compra-venta se pueda realizar. Se pueda realizar. ¿Sí? Ahora, a ver, ¿cuáles son las ventajas de la división del trabajo sobre la autarquía? A ver, ¿qué rayos es esto de la autarquía? No anarquía, ¿eh? La autarquía es sinónimo de autosuficiencia. A ver, Robinson Crusoe, por necesidad, es autárquico. Está solo en una isla, ¿sí? Nadie le puede echar una mano y él tampoco tiene a quien echarle una mano, por lo menos no hasta que aparece Viernes. Por la misma condición de náufrago solitario en una isla, es autárquico, ¿sí? A ver, ¿por qué las condiciones materiales de bienestar material de Robinson Crusoe van a ser sumamente precarias? Es obvio, un náufrago solitario en una isla, bueno, de acuerdo, pero ¿por qué? Pues porque no se puede aprovechar del trabajo de nadie más. A ver, ¿qué es lo que yo hago cuando voy a la zapatería a comprar un nuevo par de zapatos? ¿Me estoy aprovechando en el buen sentido del término del trabajo de alguien más? ¿Qué quiere decir en el buen sentido del término? Estoy pagando por el par de zapatos, no me los estoy robando, pero me estoy aprovechando del trabajo de todos aquellos, ¿sí? Y todos aquellos puede comenzar con el ganadero que cría el ganado de cuya piel se va a acabar haciendo el zapato, hasta la cajera que en la zapatería me cobra el par de zapatos, ¿sí? Eso Robinson Crusoe no lo puede hacer. ¿Qué es lo que yo hago cuando compro una Coca-Cola? Pues exactamente lo mismo, me estoy aprovechando del trabajo de todos aquellos que aportaron conocimientos y habilidades a la producción de una lata de Coca-Cola, ¿sí? Eso Robinson Crusoe no lo puede hacer. La respuesta a la pregunta, ¿cuáles son las ventajas de la división del trabajo sobre la autarquía? Es que allí donde hay división del trabajo, ¿sí? Y sobre todo donde es posible el intercambio, uno se puede aprovechar en el buen sentido del término del trabajo de los demás, del trabajo de los demás. Ahora, ¿qué papel juega en ello? Primero que nada, el intercambio y luego, ojo, el comercio, ¿sí? Con donde aparece ya esta figura que es precisamente la del comerciante, ¿sí? ¿Cuál es el problema que enfrenta Robinson Crusoe? Pues precisamente que no se puede aprovechar del trabajo de los demás y no hay nadie que se pueda aprovechar de su trabajo. Lo tiene que hacer todo él. Y a ver, si cada uno de nosotros tuviera que producir de manera autárquica los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades, no pudiéndonos aprovechar del trabajo de nadie más, nuestro nivel de bienestar sería mayor, igual o menor al que tenemos ahorita. Infinitamente menor. Infinitamente menor. ¿Sí? A ver, yo no tengo la más remota idea de cómo producir estos anteojos. Desde el armazón hasta los cristales con la graduación adecuada para que pueda ir viendo. ¿Sí? Y empecé desde arriba, ya más arriba no traigo nada. Y tampoco tengo la más remota idea de cómo producir un par de zapatos. Oiga, pero es que usted es un verdadero inútil. Sí, claro que sí. Y ustedes también, ¿eh? Y ustedes también. Sí, claro que sí. Ahora, pero ¿cómo es posible que una persona tan inútil como yo, al final de cuentas traiga desde zapatos hasta anteojos? Bueno, porque algo soy capaz de producir, por lo cual alguien está dispuesto a pagarme un precio, ¿sí? Lo cual me permite generar un ingreso e ir a aprovecharme, en buen sentido, del trabajo de los demás, ¿sí? Del trabajo de los demás, ¿no? Ahora, fíjense, todo empieza, señores, por la división del trabajo. Todo empieza por la división del trabajo, ¿no? Y esto es precisamente de lo que se dio cuenta Adam Smith. Ahora, a ver, la división del trabajo me divide, como su nombre lo indica, a los agentes económicos en dos grandes grupos. Por un lado están los productores, los oferentes y los vendedores. Y por otro lado están los consumidores, los demandantes y los compradores, ¿sí? Bueno,
Para que esa división del trabajo tenga sentido, para que tenga sentido que tú produzcas manzanas y yo peras, y que tú produzcas más manzanas de las que necesitas y yo produzca más peras de las que necesito, el intercambio tiene que ser posible. Porque si no fuera posible, saldría contraproducente por una razón muy sencilla. Recuerden cuáles son las tres variables que determinan el bienestar de las personas: cantidad, calidad y variedad. Si yo nada más produzco peras, podré tener una enorme cantidad de peras de una calidad excepcional. Pero si yo no puedo cambiar mis excedentes de peras por tus excedentes de manzanas, la tercera variable, que es la variedad, se me viene abajo, porque lo único que tengo para comer son peras. En las cantidades que yo quiera, de una calidad inmejorable, pero nada más. ¿Sí? Primero, para que la división de trabajo tenga sentido, el intercambio tiene que ser posible. Pero además, y esto lo vio Adam Smith muy claramente, ¿cuál es la gran ventaja de la división del trabajo? De que A se dedique a producir manzanas y B se dedique a producir peras. O de que alguien se dedique a operar en el quirófano a las personas y alguien más se dedique a llevarle la contabilidad al cirujano y alguien más le arregle el coche al cirujano cuando el coche se le descompone y alguien más, etcétera, etcétera. Que gracias a la división del trabajo aumentamos nuestra productividad. Por aquello de que zapatero a tus zapatos. Aumentamos nuestra productividad por la habilidad que vamos desarrollando. Y algo que decía Adam Smith muy interesante, no solamente por la habilidad que vamos desarrollando, sino también porque al realizar un solo trabajo, ¿sí?, y al tratar de facilitarme ese trabajo, puede ser que yo invente, porque esto hay que inventarlo, no descubrirlo, mejores maneras, más productivas, que requieran menos recursos, comenzando por ejemplo con el tiempo, de realizar ese trabajo. ¿Sí? Ese trabajo. Claro, esto lo escribe Adam Smith a mediados del siglo XVIII, teniendo en mente no una fábrica moderna, sino por ejemplo un taller o una fabriquita donde se producen alfileres, entendiendo por alfiler el alfiler chiquito, ese con el que vienen las camisas cuando las compras, que traen no sé cuántos alfileres que hay que quitárselos, por como elejes uno por ahí, en una de esas te acabas ahí. ¿Sí? Y fíjense lo que dijo Adam Smith respecto a esto, a la división del trabajo y la productividad. ¿Sí? Y déjenme leerles, ¿sí?, lo que dice Adam Smith directamente de la riqueza de las naciones. Esto está tomado del libro, esto Rigoberto Stuart no lo menciona. Dice Smith, hablando de cómo la división del trabajo aumenta la productividad del trabajador y por lo tanto la producción. Bueno, de acuerdo, ¿y por qué insistir en aumentar la producción? Bueno, pues porque el problema económico de fondo es el de la escasez. Es el de la escasez. Y una buena manera de sobrellevar ese problema es produciendo más. Y no produciendo más para los que ya más o menos tienen bien satisfechas sus necesidades, comenzando por las básicas, sino sobre todo para quienes todavía no logran ese objetivo. Pero fíjense lo que dice Adam Smith hablando de cómo la división del trabajo se aumenta la productividad y la producción. Dice Smith, tomemos como ejemplo una manufactura de poca importancia, pero a cuya división del trabajo se han hecho muchas veces referencia, la de fabricar alfileres. Un obrero que no haya sido adiestrado en esa clase de tarea, producir alfileres, convertida por virtud de la división del trabajo en un oficio nuevo y que no esté acostumbrado a manejar la maquinaria que en él se utiliza, cuya invención ha derivado probablemente de la división del trabajo, yo que hacía esto inventé una herramienta que me permite ser más eficaz. ¿Sí? Por más que trabaje, apenas podría hacer un alfiler al día y desde luego no podría confeccionar más de 20. ¿Sí? Haciendo él solo todo el proceso de producción del alfiler de la A a la Z. Dice Smith, no, sí, difícilmente haría un alfiler al día y desde luego, dice Smith, no podría confeccionar, producir, manufacturar más de 20. Pero dada la manera como se practica hoy en día la fabricación de alfileres, y yo quiero pensar que esto Adam Smith fue al taller a verlo, sí, hombre, no me consta, pero lo ha de haber ido a ver,
voy a un taller donde se fabriquen alfileres a ver cómo sucede esto. Dice, pero dada la manera como se practica hoy en día la fabricación de alfileres, no solo la fabricación misma constituye un oficio aparte. A ver, un oficio aparte, ¿qué? Pues, por ejemplo, al de forjar herraduras, ¿no? Para los caballos, es a lo que se está refiriendo, ¿no? Aquí hay un oficio, ¿sí?, que se distingue de todos los demás, que es producir alfileres. Y dice, pero dada la manera como se practica hoy día la fabricación de alfileres, no solo la fabricación misma constituye un oficio aparte, por ejemplo, de la forja de herraduras para los caballos, sino que está dividida en varias ramas, en varios pasos, la mayor parte de los cuales también constituyen otros tantos oficios distintos. Ahí les va. Un obrero estira el alambre, ¿sí? Otro lo endereza. El tercero lo va cortando en trozos iguales, el tamaño que debe tener el alfilerito, ¿sí? Un cuarto hace la punta. Si no está puntiagudo, no es alfiler. Para que el alfiler cumpla su función, tiene que ser puntiagudo, ¿sí? Un quinto obrero está ocupado en limar el extremo donde se va a colocar la cabecita. Todos los alfileres tienen su cabecita. A su vez, la confección de la cabeza requiere 2 o 3 operaciones distintas. Fijarla en el cuerpo del alfiler, ¿sí?, es un trabajo especial. Esmaltar los alfileres es otro. Y todavía es un oficio distinto colocarlos en el papel, ¿sí? Todavía eso se sucede hoy en día, ¿no? Te manda la abuela a comprar unos alfileres y te dan unas tiras de papel de colores donde vienen 15, 20 de esos alfileres. Bueno, alguien tuvo que haberlos metido ahí y eso es un oficio distinto al de lo primero que hay que hacer es tirar el alambre, ¿sí?, enderezalo y córtale, luego haz la punta, ¿no? Bueno, por ahí va Adam Smith. En fin, el importante trabajo de hacer un alfiler queda dividido de esta manera en unas 18 operaciones distintas, ¿sí?, las cuales son desempeñadas en algunas fábricas por otros tantos obreros diferentes. Hay un obrero para cada una de las operaciones, ¿sí?, aunque en otras un solo hombre desempeña a veces 2 o 3 operaciones. He visto una pequeña fábrica de esta especie que no empleaba más de 10 obreros, donde por consiguiente algunos de ellos tenían a su cargo 2 o 3 operaciones. Si las operaciones a realizar para tener el alfiler terminado y ensartado en el trocito de papel son 18, ¿sí? Son 18. Pero a pesar de que eran pobres y por lo tanto no estaban bien provistos de la maquinaria debida, ¿sí?, podían, cuando se esforzaban, hacer entre todos diariamente unas 12 libras de alfileres. En cada libra había más o menos 4,000 alfileres de tamaño mediano. Por consiguiente, estas 10 personas podían hacer cada día en conjunto más de 48,000 alfileres, cuya cantidad dividida entre 10 correspondería a 4,800 alfileres por persona. En cambio, si cada uno no hubiera trabajado separada e independientemente y ninguno hubiera sido adiestrado en esta clase de tarea, es seguro, es decir, si no se hubieran aprovechado la división del trabajo, es seguro que no hubiera podido hacer 20 o tal vez ni un solo alfiler al día. Es decir, seguramente no hubiera podido hacer la 240ª parte, tal vez ni la 4,800ª parte de lo que son capaces de confeccionar en la actualidad, gracias a la división y combinación de las diferentes operaciones en forma conveniente, ¿sí? A ver, fíjense lo que está diciendo Smith. Una sola persona realizando las 18 operaciones probablemente no produciría más de 20 alfileres al día. Esas 18 operaciones divididas entre 10 personas, lo cual le tocaría más o menos a 1,8 operaciones a cada uno de ellos, los lleva a producir, ¿cuántos serán aquí? 24, no, nos lleva, ¿dónde está? 48,000 alfileres. Fíjense el aumento de la productividad. Ahora, ¿gracias a qué? A la división del trabajo. Y claro, a que cuentan con las herramientas
para poder hacerlo, gracias a la división del trabajo, ¿no? Esto es de lo que se dio cuenta Smith, ¿sí? Que una de las causas de la riqueza de las naciones, de la posibilidad de que un país cuente con una mayor producción y oferta de bienes y servicios, está precisamente en la división del trabajo. Y además es lógico, ¿no? Insisto en la pregunta, si cada uno de nosotros tuviera que producir autárquicamente los bienes y servicios que normalmente necesitamos para satisfacer nuestras necesidades, nuestro nivel de bienestar se reduciría de una manera verdaderamente impresionante. Es más, si tal fuera la situación, no podríamos estar ahorita aquí reflexionando en torno a estos temas, porque en una de esas, eso supondría que me quedo sin comer 2 días, ¿sí? Gracias a la división del trabajo. Pero luego el mismo Smith da un paso y dice, bueno, entre mayor sea la división del trabajo, mayor será la productividad y mayor será la producción. Pero, ¿qué se requiere para que efectivamente producir más, ¿sí?, sea un negocio rentable y no vaya a ser una verdadera tontería? Pues tener mercados donde colocar esa mayor producción. Y es entonces donde dice Smith, bueno, pues precisamente hay que ampliar los mercados. Y ahí es donde empieza toda la crítica de Smith al mercantilismo vigente en su época, ¿no? Que tenía esta, por demás, curiosa idea de que el ideal debe de ser exportar lo más posible y no importar nada, ¿sí? Porque así tienes un superávit en la balanza comercial, que Dios nos libre. Pero a ver, llevemos esto al absurdo. Entonces, el fin debería de ser producir lo más posible y no consumir nada. Porque entonces todo lo producido es ¿qué? Superávit. Pues sí, pero te vas a morir de hambre. ¿Por qué? Porque produces no para acumular un superávit, ¿sí? Produces no para acumular una lata sobre otra lata sobre otra lata de Coca-Cola en una bodega enorme. Produces esto, y perdón por el ejemplo tan gráfico, para hacer esto. ¿O no? Pues claro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice Smith? Cualquier medida que limite el crecimiento de los mercados, como por ejemplo prohibir las exportaciones o las importaciones, es una medida que va en contra de lograr una mayor producción, de la mayor productividad que se logra, la división del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y además es lógico, a ver, señores, ustedes producen zapatos, ¿sí? ¿Cuál quisieran que fuera su mercado? A ver, se les aparece el duende y les dice, a ver, tú eres productora de zapatos, qué bonitos zapatos, un estilo padrísimo, ojalá tengas mucho éxito en tu negocio, el diseño está verdaderamente, estás innovando. Y yo, como duende que soy, te puedo conceder uno de 2 deseos. El primero, que el mercado para tus zapatos se limite a la delegación política en la cual los estás produciendo. O la otra, que el mercado para tus zapatos sea el mundo entero. ¿Ustedes qué eligen? Pues el mundo entero. ¿Cuántos zapatos puedes vender si tu mercado está limitado a la delegación política donde vives, no? La Benito Juárez, bueno, cientos, miles, no sé. Pero ¿cuántos más no puedes vender si tu mercado es el mundo entero? Si tu mercado es el mundo entero, ¿sí? El mundo entero. Entonces, ¿qué ayuda a potenciar lo que se origina en la división del trabajo con una mayor productividad y una mayor producción? ¿Qué tiene sentido si el intercambio es posible? Quiero yo pensar que el precio de un cóctel de camarones en las marisquerías del mercado de Mixcoac, aquí en la Ciudad de México, a 400 kilómetros de la costa más cercana, pues es mayor que el precio de exactamente el mismo cóctel en Veracruz o en Acapulco. Ahora, digo quiero yo pensar, porque a ver, al final de cuentas, el precio no está determinado por el costo de producción. ¿Qué pasa si la demanda por cócteles, ¿sí?, de camarón en Veracruz es prácticamente nula? ¿Qué va a pasar con el precio? El precio tiene que caer brutalmente. ¿Qué pasa si esa demanda en la Ciudad de México es mucho mayor? Va a subir. Y a la inversa, ¿qué pasa si la demanda por cócteles de camarón es mucho mayor en Veracruz que en la Ciudad de México?
aún tomando en cuenta los costos de traslado del camarón desde Veracruz hasta el mercado de Mixcoac, el precio podría ser que mayor en Veracruz. Y miren, esto es algo importante, porque luego hacemos este tipo de afirmaciones. No, pues claro, dado que hay un costo de transporte de 400 kilómetros, el precio de un cóctel de camarones en la Ciudad de México tiene que ser superior al precio de ese mismo cóctel en Veracruz. Bueno, eso sería verdad si y solo si la única variable que determinara el precio es el costo de producción, y aquí va incluido el costo de transporte, pero eso no es cierto. Al final de cuentas, lo que determina el precio es ¿qué? La demanda, la relación entre oferta y demanda, ¿no? Entre oferta y demanda, ¿sí? Pero bueno, ¿sí? ¿Cuál es el primer elemento que ayuda a potenciar a la división del trabajo con su aumento en la productividad y aumento en la producción? Primero que nada, la figura del comerciante. Y sí quiero insistir en esto porque Rigoberto no lo toca, ¿no? No lo toca. Hay ahí un agente económico que es el intermediario entre el productor original y el consumidor final, y cuya tarea es acortar la distancia y el tiempo, ¿sí?, entre el primero, el productor original, y el consumidor final. Y cuando de satisfacer una necesidad se trata, que la distancia y el tiempo que hay que recorrer para satisfacerla sea el menor posible, siempre es algo que debería de agradecerse. Entonces, primero que nada, el comercio y el comerciante, ¿no? El comercio y el comerciante. Y hay otro elemento, ¿sí?, que también ayuda a elevar la eficacia de la división del trabajo y del intercambio, y ese otro elemento es el dinero. El dinero, que nos permite superar las limitaciones del trueque. ¿Sí? Se las pongo así. Ustedes quieren un cóctel de camarones. ¿Sí? ¿Cuál de estas dos opciones prefieren? ¿Tener que ir a Veracruz, ¿sí?, y adquirir el cóctel de camarones vía trueque, a ver qué es lo que el pescador quiere a cambio del cóctel de camarones, o ir aquí al mercado de Mixcoac, aprovecharse del trabajo del comerciante que trajo los camarones de la costa aquí y pagar con dinero? ¿Sí? ¿Sin comerciante y con trueque, o con comerciante y con dinero? Pues claro, lo segundo, ¿no? Ojalá yo no tenga que ir allá, ojalá y alguien me lo traiga. Hombre, ¿que le vas a tener que pagar? Pues claro que sí, pero eso que le voy a tener que pagar me va a salir mucho más barato que lo que tendría yo que pagar si yo directamente tengo que ir a Veracruz. Fíjense, comercio y dinero. Comercio y dinero elevan la eficacia de la división del trabajo y del intercambio, ¿sí? Ahora, a ver, hay una cosa importante, ¿sí? Dice Rigoberto en la página 112, dice: en el capítulo 1 se señaló que el hombre se dio cuenta hace miles de años de que podía obtener más alimentos para su consumo si en vez de producir todo lo que requería para vivir, ser absolutamente autosuficiente, se especializaba en la producción de los bienes que producía con ventaja, ¿sí?, para luego trocar parte de ellos por los que otros producían en condiciones ventajosas. ¿Sí? Esta es la razón por la cual, hasta donde yo sé, en Noruega no se producen plátanos. No digo que no se pueda, pero ¿cuánto costaría producir una penca de plátanos en Noruega? O sea, es que esos producen en Guatemala. Y a lo mejor esa es la razón por la cual en Noruega se produce, ¿qué? Petróleo, y no en Guatemala, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si los noruegos quieren plátanos producidos en Guatemala? Pues les tienen que dar algo a cambio. Y eso que podrían dar los noruegos a cambio podría ser petróleo, suponiendo que los guatemaltecos, como de hecho sucede, lo necesiten. Y miren, esto supone un proceso de producción indirecta, ¿sí? A ver, directamente los noruegos no producen plátanos. Y ojo, no porque en Noruega no se pueda, sino porque ¿cuánto costaría producir plátanos en Noruega? Dado que de entrada las condiciones climatológicas no son las ideales para producir plátanos, ¿no? ¿Sí? No producen plátanos. A ver, ¿en Noruega comerán plátanos? Sí, seguramente que, a ver, no me consta, así que ya que va, sí, pero muy probablemente sí. ¿Cómo le hacen para adquirirlos? Por ejemplo, vendiéndoles petróleo a los guatemaltecos. ¿Qué supone
que los noruegos produzcan petróleo para vendérselo a los guatemaltecos a cambio de plátanos, que directamente están produciendo petróleo a cambio de que alguien les produzca sus plátanos. Directamente producen petróleo, indirectamente a través de los guatemaltecos están produciendo ¿qué? Plátanos. Plátanos, ¿no? ¿Sí? Oye, ¿por qué si las condiciones en Japón desde el punto de vista de los recursos naturales son verdaderamente limitadas, etcétera, etcétera, por qué